El quórum para someterlas a votación. Continúe, por favor. Siguiente punto, consideración. Senador Gerlain, tiene el uso de la palabra. Presidenta, muchas gracias. Aprovechando que no hay quórum decisorio y que de esta forma no interrumpo discusión alguna, yo quiero dejar una personalísima constancia verbal. Ayer conocimos el fallo de la Corte Internacional de Justicia, donde nos raponean a los caribeños y a los colombianos 200.000 kilómetros cuadrados de mar. En un programa televisivo alcancé a ver que Francia tiene 500.000 kilómetros cuadrados de extensión. De manera que el raponazo que nos dio la Corte Internacional a los colombianos en el mar Caribe, en el Caribe central, fue una extensión similar a la mitad del territorio francés. Esa situación, simple, lisa y llanamente, no puede ser aceptada por Colombia. Y yo, como Caribe, como ciudadano colombiano oriundo del Caribe, le pido desde esta curul singularísima al presidente de la República que no continúe repitiendo el error que hemos cometido por tantos años y rechace el fallo frontalmente. En alguna oportunidad que estuve en la Comisión de Relaciones Internacionales, todos los integrantes de esa comisión se expresaron diciendo que no había problema alguno con Nicaragua, que íbamos a ganar el proceso que adelantábamos en La Haya, que no teníamos por qué preocuparnos. La excepción fue el presidente López Miquelsen, que había sido canciller de la nación, que conocía el problema a fondo y que incluso nos recordó en esa coyuntura que Nicaragua no aceptaba siquiera el Tratado de Guerra Bárcenas porque consideraba que lo había firmado mientras su territorio estaba invadido por las tropas norteamericanas y que no aceptaban el meridiano 82 como límite de las aguas territoriales. Yo me preocupé porque siempre creí que López Miquelsen, además de presidente, de haber sido un gran presidente, era un gran intelectual y sobre todo un hombre erudito que conocía y estudiaba a fondo los problemas nacionales y antes de ser presidente había desempeñado la Cancillería de Colombia. Y cuando fue presidente, fue el jefe de Estado que más trabajó los límites marítimos de Colombia y se enorgullecía cuando decía que él le había adicionado al territorio nacional una cantidad impresionante de kilómetros cuadrados de mar. Pues ayer nos quitaron 200.000 kilómetros cuadrados en un fallo pronunciado por unos señores que no conocen Colombia y que no conocen nuestra situación. Entonces yo, como colombiano, le pido al presidente de la República desde esta curul del Senado que no acepte ese despropósito jurídico, despropósito histórico, despropósito político, despropósito cultural, despropósito regional que conforma el texto del fallo de la Corte Internacional de La Haya. Pero además tengo una observación muy de mi tierra sobre este tema del fallo de la Corte Internacional. El alcalde de Providencia y su asesor
ayer en la televisión, en unas declaraciones muy inteligentes, se quejaba de que en toda la estructura humana de los negociadores de Colombia no había un sanandresano, ni uno solo. Y todos sabíamos que el fallo iba a afectar, para bien o para mal, profundamente los intereses económicos, territoriales, políticos, de todo orden, de San Andrés y Providencia. Y no había un solo sanandresano. Este país andino y mediterráneo desprecia profundamente todo lo que tenga que ver con el litoral caribe. Usted, mi directo amigo, senador Parmenio Cuéllar, que a veces conversa conmigo sobre asuntos que se tratan en esta comisión, y los conversamos con mucho cariño y con mucha libertad. Usted sabe, yo tengo la idea de que a nosotros los caribes, el gobierno nacional nos da el mismo trato que los americanos le dan a los mexicanos. Nosotros somos una población de segunda o de tercera categoría. No aparecemos para nada en los grandes temas de este país. Miren el Tiempo de hoy, en la primera página, una fotografía de los sabiondos del Tíbet, de los que sí saben, de los que sí conocen, de los que tienen el poder, de los que recuerdan la historia, de los que hacen la historia aquí en Colombia. Y no hay un caribeño, todos son andinos, absolutamente todos, no hay un caribeño, como si en los 7 departamentos de la costa, más San Andrés y Providencia, no hubiese un hombre talentoso que hubiera podido informar, a la delegación de Colombia con el sentimiento que se produce cuando uno es oriundo de una región, para que la negociación fuera lo más ventajosa posible. Además, señor presidente o señora presidente, uno no entiende las tonterías de este país. Cuando se firmó el tratado sobre la Corte Penal Internacional, los americanos dijeron que no se sometían a ese tratado, que ellos no aceptaban los fallos del tratado. Y los colombianos salimos corriendo con una posición infantil a sumarnos al tratado, porque pensábamos que algún día la Corte de Justicia Internacional iba a consolidar nuestros derechos en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Si hubiésemos obtenido una sentencia perfecta para nuestros intereses en el día de ayer, habríamos logrado mantener lo que tenemos. Uno no entiende cómo un país soberano como Colombia se somete a una corte que en el mejor de los casos le sostiene el statu quo. No teníamos nada que ganar en ese procedimiento. En ese procedimiento solo tenían que ganar los asesores y los abogados que recibieron pingües honorarios, pero no teníamos nada que ganar los colombianos, absolutamente nada, y sí teníamos, como en efecto sucedió, mucho que perder. Y dentro del esquema colombiano los que más perdimos fuimos los caribes, porque ese territorio es territorio de mar Caribe. Y los que pescan allí son pescadores de San Andrés y Providencia que son caribes. Yo lamento. Primero el fallo, segundo la actitud del gobierno, tercero el desprecio que se siente por la gente caribe. Ni uno solo en la fotografía del Tiempo de hoy. Y hace 2 o 3 días vi la fotografía de los delegados en Cuba, de nuestros negociadores. Y esto sí se lo dije en una visita que hizo el presidente de la República a Barranquilla. Yo le dije, presidente, en esa delegación suya falta un Caribe
y falta un conservador. Y hubiera podido nombrar un Caribe conservador y habría resuelto en un solo nombramiento las preocupaciones que nosotros sentimos, porque el viejo prejuicio medio idiota de que en la costa no hay violencia, de que somos un remanso de paz, es una tontería desvirtuada por la historia. Nosotros tenemos gravísimos problemas en cuanto a orden público y seguridad. Los tenemos y muy graves en el departamento del Cesar, en la Sierra Nevada, aún en Barranquilla, en el Atlántico. No hay departamento de la costa caribe que no esté sufriendo el problema de la violencia. Y entonces no entiendo que el presidente de la República, en todo su staff, no encuentre un conservador caribe para meterlo entre los delegados que negocian con las FARC el acuerdo de paz. Yo lamento esto, protesto en una protesta que no tiene importancia, porque aquí lo que se diga en el Senado o en la Cámara no tiene importancia, pero por lo menos, yo quisiera decirle a mis coterráneos de la costa atlántica que protesten ellos, porque aquí, senador Benedetti, usted que es de la tierra, usted sabe, porque nos lo ha enseñado la pequeña historia reciente, que el gobierno parece no moverse sino a golpes de paro y de protestas públicas que atentan contra el orden, que maltratan la economía, pero que expresan un repudio a lo que en veces hace el gobierno. Me viene a la memoria la protesta de los estudiantes, me viene a la memoria la protesta que hoy están adelantando y que ojalá terminen prontamente los jueces y los fiscales. Me viene a la memoria la protesta de los transportadores. Y como la costa es pacífica en cuanto a la respuesta que se debe dar a las medidas del gobierno, como la costa es tranquila, como la costa parece no darse cuenta de lo que le está sucediendo, entonces los mediterráneos andinos juegan con la costa caribe de la manera más despreciable posible. Nosotros no parecemos hijos de la patria, nosotros no parecemos colombianos. Esta patria parece ser el eje cafetero más Bogotá, porque también el maltrato para los costeños del Pacífico es horrendo. Eso sí que sufren todas las afugias del desprecio bogotano, todas. No tienen servicios básicos, no tienen escuelas, no tienen trabajo, no tienen nada, solo lo que tienen es pobreza, y el que no tiene pobreza es porque tiene miseria. Y aquí nadie se ocupa ni se preocupa del tema. Usted, señora presidenta, que es de mi tierra, sabe que lo que yo estoy diciendo es exactamente exacto. Los dos grandes problemas nacionales, el problema limítrofe y el problema de la paz, le han decretado a la costa una ausencia total. No hay quien hable por ella, no hay quien se preocupe de ella, no hay quien tenga en cuenta o no hubo quien tuviera en cuenta los intereses de San Andrés y Providencia. Nosotros vamos a rechazar ese fallo porque no tenemos alternativa, pero por los próximos 100 años Nicaragua va a blandir el texto de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia para reclamarle a Colombia el territorio que perdió en esa sentencia, el territorio marítimo que perdió en esa sentencia. Y vamos a quedar en el orden internacional en una posición que yo no querría calificar
Si la aceptamos, somos los bobos del continente. Si la rechazamos, somos los malos del continente. Cualquiera sea nuestra posición, va a ser una posición difícilmente defensable en los organismos internacionales. Entonces, esta constancia verbal, yo quiero que la recoja el señor secretario para que no pase desapercibida, por lo menos a nivel de esta comisión. Le digo al presidente que respete los intereses colombianos. Alguna vez en la Comisión de Asuntos Internacionales yo hice una frase que ahora me viene a la memoria y recordé lo que dijo el rey Hugonote de Francia cuando expresó que París bien valía una misa. En ese entonces yo les dije que San Andrés y Providencia bien valía una posición frontal de Colombia frente a los intereses nicaragüenses. Nadie le presta a uno atención. Aquí lo que no provenga de la gente que vive en la 100 con séptima y que esté ahíta de dinero no cuenta. Aquí lo que no provenga del bolígrafo presidencial no cuenta. No importa que se tenga la razón. Aquí la razón no cuenta. Aquí lo único que cuenta es el poder presidencial. Aquí lo único que cuenta es el poder de Bogotá. Aquí lo único que cuenta es el poder del centralismo. Aquí lo único que cuenta es la posición que de toda la vida han asumido los andinos frente a los caribes. Y mire, senador Benedetti, en la noche del siglo XIX, Núñez escribió un documento pidiéndole al centralismo bogotano que expidiera un estatuto especial para Panamá, que Panamá lo ameritaba, que en Panamá había un descontento frontal contra el gobierno de Bogotá, y desde luego nadie le prestó atención y Panamá se fue. Y lo único que hizo el centralismo bogotano a través del presidente de la República fue decir: me entregaron una patria y les devuelvo dos, porque Panamá se fue, y se fue un pedazo de la costa caribe. Y yo tuve en mi mano, cuando hice parte de la comisión de acusación, estando en la Cámara de Representantes, el original de la carta, y yo no tengo inconveniente en reconocer que el presidente era conservador y el canciller también, el original de la carta firmada por el canciller Zuleta, diciendo que Colombia no reclamaba jurisdicción alguna ni soberanía alguna sobre los monjes, que aceptaba la soberanía de Venezuela sobre los monjes, y se fue otro pedazo no solo de Colombia, sino también de la costa atlántica. Y ayer se fueron 200.000 kilómetros de mar también de la costa atlántica. Y yo no sé qué va a venir cuando las naciones limítrofes con nuestro país comiencen a pedir territorio. Yo no sé qué va a suceder cuando Venezuela despierte de un cierto letargo en que ha estado los últimos años y comience a solicitar que se discuta el diferendo sobre las aguas marinas y submarinas del Golfo de Maracaibo, antes Golfo de Coquibacoa, cuando hacía parte de la Nueva Granada, y la serie de problemas que en las fronteras colombianas sobre territorio nacional hoy existen. Ese fallo de la Corte Internacional de ayer va a alebrestar a muchos de nuestros colindantes para reclamar territorio colombiano sobre el cual no habían expresado todavía las respectivas quejas o las respectivas ambiciones, o habiéndolas expresado, no habían insistido en ellas. No sé, creo que fue el senador Velasco
quien me hizo una frase en la noche de ayer y me dijo: este país ganó la guerra con Leticia y entregó la tierra. Ganó la guerra con Leticia y entregó la tierra, porque el centralismo le importa un bledo lo que suceda en Leticia o lo que suceda en la Amazonia. Aquí no cuenta sino lo que sucede entre el Palacio Presidencial y la 100 con séptima. Y no es una frase mía. Yo escribí un librito y me lo prologó, no recuerdo el autor del prólogo, y él me decía que qué íbamos a hacer nosotros a la provincia, que lo único importante era lo que sucedía en Bogotá, y en Bogotá lo único importante era lo que sucedía entre el Capitolio Nacional y la calle 24. Y eso es así, tristemente es así. No nos interesa nada diferente de ello. Y esas dos fotografías para mí son dicientes. La del tiempo de hoy y la del tiempo de hace 2 días. La de hoy sobre las personas que respaldan al presidente en cuanto al rechazo que en buena hora alcanzó a comenzar a formular ayer, y la fotografía sobre los delegados colombianos en Cuba para negociar la paz con las FARC. Hasta las FARC metieron a un caribeño en su delegación y están peleando porque traigan otro de una cárcel en los Estados Unidos para que los represente en las negociaciones. Pero aquí en Colombia la cosa es de otra forma, de otro color, con otras variables. Nosotros somos, casi todos los que estamos aquí, somos de provincia, pero no defendemos los intereses de la provincia. Hablamos de los intereses de la provincia, pero tan pronto nos traen un proyecto de ley que concretamente defiende los intereses de la provincia, salimos asustados. Tan pronto aparece un ministro aquí diciendo que eso no se puede votar por cualquier razón, salimos asustados, corremos asustados. Aquí hay un proyecto sobre régimen departamental, yo no sé en qué ande, pero si uno lo lee, el proyecto sobre régimen departamental también es centralista. Aquí hay un proyecto sobre régimen distrital, yo no sé en qué ande, pero si uno lo lee, en el texto original también encuentra unos artículos dramáticamente centralistas. Aquí no hay nada en esta comisión que se discuta que no tienda a consolidar el poder del presidencialismo centralista de esta nación, porque nosotros nos asustamos cuando se trata de defender los intereses de la provincia, o de los municipios, o de los distritos, o de los departamentos, o de las regiones. Yo cito con frecuencia, porque es un hecho contundente, que en la costa Caribe, porque no hubo un voto sobre este tema fuera de la costa Caribe, se pronunciaron 2,5 millones de colombianos en favor de la creación de la región Caribe. Eso le ha merecido al Congreso, a la Comisión Primera, al gobierno, al país. Eso le ha producido a los colombianos distintos de los caribeños una cierta sonrisa para recordar el libro que llevaba ese título. Pues la cierta sonrisa se volvió una cierta tragedia en el día de ayer, y se continuará volviendo una cierta tragedia en los años por venir. Nosotros, señores senadores, nosotros, los provincianos de la Comisión Primera, los caucanos, los pastusos, los caribeños, los huilenses, deberíamos hacer un acto de presencia protestando por el tratamiento inicuo que nuestros departamentos reciben del poder central. Valdría la pena mirar en el presupuesto nacional
qué porcentaje de los recursos de este país se canalizan en favor de Bogotá y del centralismo y qué presupuesto de este país se canaliza en favor de las distintas provincias que configuran la idiosincrasia nacional o el perfil de la República. A veces uno se pregunta, o por lo menos yo me pregunto, ¿qué hago en esta curul? ¿Qué es lo que estoy defendiendo? ¿Qué es lo que estoy propiciando? ¿Qué es lo que quiero yo para mi país? Yo siempre escucho con satisfacción al senador Cuellar cuando habla de las autonomías, que él no solo quiere descentralización, sino autonomías. Y yo concuerdo un poco con eso. Nosotros solo le hemos dado autonomía a Bogotá, que tiene su propio estatuto. Y a mí me dijo Jaime Castro un día, yo elaboré ese estatuto y es la razón primordial por la cual Bogotá progresa, porque no depende de los ministros, ni de los viceministros, ni de los superintendentes. Es triste que nosotros en la provincia dependamos de los funcionarios de segundo o de tercer orden que manejan los ministerios de Colombia. No los aburro más, señora presidenta, pero quiero terminar reiterando mi ruego al presidente de la República de que no acepte esta emasculación del territorio nacional, de que denuncie el tratado por el cual nos vinculamos a esa Corte Internacional, tratado al cual nunca nos debimos añadir, y una vez añadidos, cuando nos percatamos del error, debimos denunciar. Hoy no estaríamos viviendo la situación que vivimos, pero por lo menos podríamos hacer un acto de protesta, no simbólico, sino real, denunciando ese tratado y pidiéndole al presidente que vincule a las conversaciones de La Habana algunos de sus áulicos, el que acaba de hacer nombrar alcalde de Cartagena, que resulta ser costeño y creo que es conservador, tampoco estoy muy seguro de eso, pero que nombre alguno de sus áulicos, de los que tienen la oficina en Palacio, de los que corren cuando el presidente toca la puerta y lo meta a las conversaciones de La Habana, que no nos deje por fuera, porque las estupideces o los aciertos que se cometan en La Habana van a gravitar sobre nosotros, nos van a costar o nos van a superar. Y Colombia es una sola. Colombia no solo es de quienes viven en la 100 con séptima, Colombia es una sola. Los afrodescendientes de la costa atlántica o de la costa pacífica también son colombianos. Los caucanos que soportan los embates de las FARC y de la AUC y de las BACRIM también son colombianos. Hay mucha gente colombiana que espera el respaldo de su país y entre ellos estamos los caribeños. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, me permite informarle que se ha constituido quórum decisorio. En consideración el orden del día, anuncio. Se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Aprueba la comisión? Ha sido aprobado por unanimidad el orden del día, señora presidenta. Senador Velasco, tiene el uso de la palabra.